Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. A seguir con nuestra enseñanza, vamos a continuar conociendo la tarea, el propósito y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para alcanzar lo que el Señor nos está ofreciendo, que es el reino de los cielos, la vida eterna, para que podamos estar siempre con Él. Es importante que cada uno de nosotros le entendamos al Señor, digamos, como el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios, de acuerdo al propósito, al objetivo, la tarea que Dios se ha dispuesto desde el principio con nosotros, pues se pueda cumplir para que nosotros podamos alcanzar la redención. Bien, como primer punto, dice, el propósito de Dios con la humanidad y con la tierra es redimirla. Recuerde que desde el principio la desobediencia de Adán y Eva llevó a que el alma se separara del Señor y el cuerpo tuviese otra sintonía u otra condición. No era lo que Dios quería. Por eso, con esa caída, Dios empieza a hacer su obra. Por eso dice que Él todavía está trabajando, porque Él no ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos como vasijas de barro en donde Él tiene que cada rato desbaratar, volver a hacer, porque seguramente nosotros no estamos en la sintonía que quiere el Señor y por eso tenemos que volver a ser pasados por las manos del Señor. Dice Lucas 4:6. Vamos a mirar lo que dice Lucas, ya lo hemos conocido, ya lo sabemos, y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este fue el resultado de la desobediencia de Adán y de Eva. Recuerde que hay dos opciones: o escuchamos la voz de Dios y seguimos sus parámetros y seguimos sus recursos y la dirección que Él ha trazado, o seguimos la voz del diablo, donde nos vamos detrás de los hombres, nos vamos detrás de las estructuras del hombre, nos vamos buscando que el brazo de carne sea el que me ayude, me sane, me salve, y no le estamos dando, digamos, la importancia que tiene el que yo escuche la voz de Dios. No es el hombre,
no es las personas las que me van a ayudar a mí, es Dios. Y para que una persona me pueda ayudar en cualquier área, debe tener la dirección de Dios para que esa persona pueda obrar, para que esa persona me ayude a alcanzar el propósito de nosotros. Recuerde que Satanás le dijo al Señor que la potestad, y hablábamos que la potestad implica la voluntad, la libertad y el derecho. Fíjense que lo que se perdió fue ¿qué? La libertad. Lo que se perdió fue ¿qué? Su voluntad. Por eso hay una guerra, hay una lucha entre su voluntad y o le obedecemos a Dios o le obedecemos al diablo. No hay términos medios, porque cuando yo mezclo la palabra de Dios con palabra de hombre, eso no tiene ningún sustento delante de Dios, porque esa es una palabra leudada, porque eso es una palabra que no tiene peso delante de Dios porque fue añadido o le ha sido quitado dependiendo del propósito del Señor. Por eso el Señor dice que el hombre perdió la voluntad y por eso nosotros luchamos, batallamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Entonces, empezamos en ese titubeo, ¿no? Empezamos como en esa disyuntiva, en esa dicotomía entre cuál de las dos cosas es mejor. Y seguramente si yo no tengo una relación con el Señor, yo voy a terminar tomando la decisión que me va a desviar mi fe de las cosas del Señor. Y fíjese que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros conozcamos la voluntad de Él. Y para eso es importante obedecer lo que Él tiene escrito. Y a través de la fe depositada en la palabra es como nosotros podemos alcanzar lo que Dios quiere con nosotros. Fíjense que pensaba y analizaba en algo de una palabra que escuché y es la palabra árbol. Y cuando empecé a pensar en esta palabra, yo dije, bueno, la Biblia me habla de dos árboles. Inicia el Génesis con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y Génesis solamente me habla del árbol de la vida, ya no me habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo pensaba, yo decía, bueno, para que se dé un árbol, se tiene que sembrar una semilla. Y esa semilla, porque me puse a pensar en la semilla de mostaza. Y cuando sembramos la semilla, esa semilla de mostaza empieza a germinar como a los 3 días, 4 días. Y lo que me llamaba la atención, según lo que dice la Escritura, es que la semilla de mostaza es una hortaliza. Pero luego el Señor dice, pero cuando crece es un árbol. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo es que si es una hortaliza, que sus hojas son anchas, que las hojas de mostaza son buenas para comer y que se hacen muchas cosas con las hojas de la mostaza, entre ellos los guisos y un montón de cosas, porque me puse a mirar por qué me causaba curiosidad esto? Yo le decía, ¿pero por qué dice que es una hortaliza? La hortaliza no mide más de 30 centímetros, pero usted me está hablando después de un árbol que crece, que tiene una estatura, una altura, pero que el árbol no tiene longitud, sino tiene un grosor o un ancho y tiene una altura. Y dependiendo del tiempo de vida del árbol, dentro del tronco se forman unos anillos. Y según el número de anillos, está indicando cuántos años tiene ese árbol.
Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿cómo lo podemos comparar? ¿Cómo lo podemos analizar? Si la mostaza es una hortaliza y en algunos momentos, pues ella llega a crecer máximo unos 4 o 5 metros, de ahí no pasa. Yo decía, crece como un árbol. Y lo que enseñaba el Señor es que, aunque lo que me permite a mí crecer como un árbol es mi fe y es oír la palabra. Porque recuerde que el grosor o el ancho en la Biblia, ¿qué representa? El oír la palabra de Dios. Si yo oigo la palabra de Dios, yo puedo crecer. Porque recuerde que la altura es el crecimiento, es la gloria, es la glorificación. Luego, en la medida en que yo escuche la palabra de Dios y siembre esa palabra como semilla en mi corazón, yo voy a empezar a tener una estatura. Yo voy a empezar a poder llegar a donde el Señor quiere, a donde Él está. Y en la medida en que yo más ore, en la medida en que más busque del Señor, yo voy a crecer en Él. ¿Por qué? Porque es fundamental para el crecimiento de nosotros la raíz. Esa es la base para que usted crezca. La raíz, acuérdese de la parte de la escritura donde nos habla que la palabra cayó parte en pedregales, pero que como no tenía raíz, creció rápido y se secó. Y eso hace referencia a que usted toma la palabra con alegría, con gozo, con no sé qué, pero cuando viene la dificultad, usted termina fuera de combate. Porque las cosas de Dios no son almáticas. Las cosas de Dios son en la parte espiritual. Por eso, para que yo pueda crecer en el Señor, yo tengo que tener un alma sana, unos pensamientos que están basados en la Biblia, un sentimiento hacia el amor a Dios y una voluntad direccionada por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese que lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que nosotros somos árboles. Y en la medida en que usted escuche la palabra, en la medida que usted practique la palabra, en la medida que nosotros creamos en la palabra, vamos a crecer como árboles y no vamos a ser simplemente hortalizas. No somos plantas rastreras, porque la planta rastrera, ¿qué hace? Se pega al árbol y crece no por ella, sino por el árbol, porque ella es un parásito. Porque ella ahoga, ella quiere crecer y le va quitando al árbol la vida, el que siga creciendo con mayor altura. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, y eso era lo que el Señor me enseñaba, porque yo le decía, si usted dice que somos hortaliza, que la palabra o la semilla de mostaza es una hortaliza, pero usted dice, pero cuando crezca es un árbol, que crece, que tiene muchas hojas, y las hojas en la palabra de Dios representa la palabra que sale de su boca para relacionarse con Dios. Si yo no oro, si yo no busco de Dios, si esa oración que yo hago no sale de mi corazón, ¿para qué? Porque cada oración que usted haga es una raíz que se forma en su fe, en su corazón. Y esa oración que viene a través de la raíz, que se forma la raíz, ella es la que va a empezar a buscar ¿qué? Lo que hay en nosotros, que dijo Jesús. Las fuentes de agua que corren dentro de nosotros. Los ríos de agua. Y cuando esa oración encuentra ese fluir, encuentra ese río de mí, ella empieza a ¿qué? A fluir el agua para que esa oración pueda llevarla en nuestro crecimiento. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante lo que dice el Señor. Si nosotros no vamos y oramos en lo secreto, en lo público no vamos a tener lo que usted está buscando.
Por eso el Señor habla y que dice lo que yo les decía a ustedes y lo que le decía a Pilar. ¿Qué quiere decir? Que yo busque lo invisible para que se haga visible lo que yo quiero. Usted no ve la raíz, pero la raíz es la que hace crecer el tronco, es la que hace que salgan las ramas, es lo que hace que salgan las flores, es lo que hace que salga el fruto. Si ese árbol no está plantado junto a las aguas, su hoja se cae, su hoja no permanece. Seguramente no va a dar el fruto, seguramente no vamos a alcanzar lo que estamos buscando. Por eso el Señor dijo algo y me pareció interesante cuando el Señor sanó al ciego, que el Señor le dijo, ¿qué ves? ¿Y qué dijo el varón? Veo a los hombres como árboles que se mueven. Y luego el Señor volvió y tocó, ¿y qué dijo? Ahora sí veo. ¿Qué me quiere decir esta escritura? ¿Qué me quiere enseñar? Que lo primero que el Señor hizo para que este ciego físico pudiera recobrar, tenía que abrir sus ojos espirituales. Y lo primero que el Señor tiene que abrir mis ojos a las cosas de Dios, para que yo pueda ver lo que el Señor quiere hacer conmigo. Por eso lo primero que Él sanó fue su parte espiritual y luego su parte física, para que haya ese vínculo entre lo espiritual y lo físico. Si yo no busco de Dios, si yo no oro al Señor, si yo no hago lo que dice la Biblia, por eso muchos todavía tenemos ceguera espiritual. Por eso muchos todavía creemos que es el hombre el que me puede curar, que es el hombre quien me puede dar alegría, que es el hombre quien puede hacer de mí lo que yo quiero. Y es la oración en lo secreto. Es eso íntimo. Nadie ve si usted ora, si habla en lenguas, nadie lo ve. Pero cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor le responde, uno dice, ha estado con el Señor. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por la manera como respondemos, la manera como somos. Nadie, usted no sabe si yo oro, usted no sabe si yo suplico, usted no sabe si yo leo la Biblia. Pero ¿cómo hace el Señor en eso que nadie me ve, que ustedes sepan que yo leo la Escritura? Por las enseñanzas, por lo que yo oro, por lo que yo expongo. En eso nos damos cuenta de que yo en lo secreto con Dios estoy y Él me recompensa en lo público. Por eso el número de tiempo que pasaba Jesús era toda una noche orando. ¿Para qué? Para venir a sanar a un ciego o a un paralítico con 7 palabras. Levántate, sé sano, tus pecados son perdonados. Y nosotros oramos 3 horas, 5 horas, y oramos y no encontramos. Porque seguramente no hemos pasado largo tiempo en lo secreto de Dios, para que cuando vayamos allá en lo público, el Señor le diga, simplemente diga esto, y las cosas se darán. ¿Cuánto tiempo pasa usted en lo íntimo? ¿Cuánto tiempo pasamos? Si usted quiere algo, ¿qué dice el Señor? Que es algo que es invisible, pero que es la base de todo nuestro caminar. Por eso dice la Escritura que la fe es que la certeza de lo que se espera y de lo que usted no ve. Pero ¿cuándo lo va a ver? Cuando usted crea, cuando nosotros hagamos la obra, cuando nosotros le cumplamos al Señor. Eso que no veo, que es invisible a mis ojos, ahora yo lo estoy haciendo visible.
pero me toca ir al interior, me toca ir a buscar al Señor, me toca ir a dedicarle tiempo a Dios, en leer la Escritura, en orar, en buscar cómo obedezco la palabra para que Dios me exalte en público. ¿Sí me hago entender? Bien, por eso, como el hombre perdió ese derecho, así como Adán le dijo, te llamarás caballo, te llamarás yegua, te llamarás vaca, te llamarás toro. ¿Por qué? Porque en él estaba la sabiduría de Dios. Porque Dios lo había llenado a él y le había dado una tarea. Y así como Dios le dio a Salomón para que fuera diestro en todas las áreas y en toda ciencia, como él mismo dice, ¿era para qué? Para dirigir a un pueblo. Para que fuera sabio, para que pudiera dirigir a un pueblo. Desafortunadamente, él mal usó lo que Dios le dio, porque él mismo lo reconoce. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. El diablo está diciendo, yo le voy a dar a usted la potestad, pero, y la gloria, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de crecimiento espiritual. Estamos hablando de entrega. Estamos hablando del respaldo que Dios viene teniendo en su casa, en su ministerio, en su vida, en su relación con el Señor. Esa es la gloria de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios le respalda en lo que usted habla, en lo que usted dice, en lo que usted hace. Y dice la Escritura, y el diablo le dijo, a mí me fue entregado. Ahora viene un problema ahí, hermano, y dice, y a quien quiero la doy. ¿A quién le va a dar el diablo lo que él tiene? Al que lo sigue, al que anda en su camino, al que anda engañando, el que anda pecando, el que anda infringiendo la norma. A ese es el diablo que le va a dar. O los malos no tienen mucho dinero. Y la gente cristiana dice, pero ¿por qué el que es malo tiene tanto dinero y yo que soy bueno no tengo ni dónde caerme muerto? Pero lo que el hermano no sabe o la hermana no sabe es que dice la Escritura que en cualquier momento Dios se lo lleva y todo eso se lo darán al justo. Pero nosotros que somos justos y que caminamos dentro de los parámetros del Señor, nosotros tenemos una ventaja, que somos ricos en el Señor y que tenemos la vida eterna. Ellos van para la condenación. Entonces, si usted quiere la plata y quiere irse para el infierno, bueno, eso ya es una decisión de nosotros. Ahora, fíjense lo que dice acá, hermano. Dice, como segundo punto, dice, el hombre desobedeció y su alma quedó en la cárcel del pecado, teniendo como resultado la muerte eterna y un cuerpo de pecado, esto es decir, separado de Dios. Ahora, fíjese que aquí la tarea es lo que me está diciendo el Señor. Jesús vino a rescatar mi alma, pero en la primera venida Él vino a rescatar el alma. Por eso todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una profecía. Son profecías que se tienen que cumplir en Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene a salvar lo que se perdió. Porque Él viene a salvar el que está en pecado, el que está en adulterio, el que está robando, el que está en idolatría, aquel que confía más en el chicharachero que en el Señor. Por eso el Señor le está diciendo, el alma, por eso le digo, el que tenga su alma lo gobierna. Si es el Señor, usted será guiado por el Espíritu Santo. Usted será instruido por el Espíritu de Dios. Y cuando venga el Señor o envíe por nosotros, nosotros nos iremos con Él. Ahora, toda la obra de Jesús, todo
todo lo que hizo el Señor era para salvar mi alma. Ahora hay una segunda opción. Hay una segunda situación que es la que se va a cumplir y que nosotros vamos a ser testigos. Y es todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. La segunda venida del Señor es lo que va a llevar a ¿qué? A la redención de mi cuerpo. Es lo que está preparando el Señor, ¿qué? La redención. Todo esto es lo que estamos viendo nosotros. Por eso lo dice la Escritura. Pero para que mi cuerpo sea redimido, yo necesito primero lo que hemos venido hablando. Se necesita el bautismo en agua porque es un testimonio público de que yo reconozco la obra del Señor. El bautismo en agua significa que yo muero y yo resucito. No quiere decir que usted no va a volver a pecar. Claro que sí, vamos a pecar. Porque mientras estemos en este cuerpo que volverá a la tierra, que es de pecado, el Señor va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque ya hay una base puesta. Y dice Salmo 142:7. Salmo 142:7. Dice así: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿De quién están hablando? Cuando Jesús le habló a sus discípulos, él dijo algo muy claro, hermano. Que de él y su obra hablaba Moisés, hablaban los profetas y hablaban los salmos. Si usted y yo creíamos que, ay, qué lindo los salmos, ay, porque el Salmo 23, ay, que el Salmo, pero el objetivo de los salmos es que ellos nos hablan de la muerte, de la resurrección y de toda la obra de Cristo. Por eso él dice, los salmos hablan de mí. Y si usted va a buscar en los salmos se encuentran cómo Cristo iba a morir. En los salmos se encuentran cómo iban a repartir los vestidos del Señor. En los salmos se encuentra cómo iba a hacer el Señor su obra. Los salmos no es simplemente para que diga, léase un salmito y lo tenemos como receta médica. Léase el Salmo 23 por la mañana y por la tarde y por la noche y hágale el Salmo 23 y verá. Porque eso ya lo cogemos ¿qué? Como un amuleto. Pero si nosotros analizamos bien, muchos de los salmos, por no decir todos, hablan de la obra del Mesías del madero. El mismo Señor habla de que uno de los que comía en su mesa lo iba a traicionar. ¿A quién estaba haciendo alusión el salmista? Entonces, cuando uno empieza a leer, cuando uno empieza a analizar, uno dice, Dios mío, menos mal que usted nos está abriendo los ojos para poder conocer la verdad de su palabra. Y no seguir caminando sobre cosas, sobre culturas, sobre situaciones que no me van a llevar a conocer al Señor. Y dice, saca mi alma de la cárcel. ¿En dónde está mi alma? ¿En dónde quedó el alma cuando Adán y Eva pecó? Encarcelados. Lo entregó su voluntad. Ahora el enemigo es el que gobierna. Ahora el enemigo es el que obra. Ahora el enemigo, ¿por qué? Porque a él le fue entregado. Por eso él dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Si yo todavía practico un pecado, ¿será que mi alma alaba al Señor? ¿Será que mi alma querrá buscar de Dios cuando yo estoy practicando un pecado? Cuando yo estoy haciendo lo incorrecto, ¿será que mi alma quiere? Por eso el Señor dice, a la verdad el Espíritu quiere. Pero la carne no está dispuesta. ¿Y quién gobierna la carne? ¿Cuál es la pelea entre la carne y el alma?
No hay una discusión entre la carne que se opone a las cosas del Señor y es enemigo de las cosas de Dios. Por eso Él está diciendo, para que alabe, hay que analizar, hay que mirar qué es esa situación, esa circunstancia, ese problema que no me está dejando que alabar a Dios, cantar a Dios, meterme en lo secreto y decirle, Señor, revélame, muéstrame lo oculto, lo escondido. Porque Él mismo se lo dijo a sus discípulos. Yo vine a mostrarle lo que está oculto, lo que está escondido a través de las parábolas. Vine a decirle quién es mi papá y quién es el reino de los cielos para todo aquel que quiera creer en Él. Y dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Recuerde la palabra propicio, que es de lo que Dios se provee para que Él quede satisfecho con lo que usted le da al Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Ahora le pregunto, ¿su alma todavía está en la cárcel? ¿Nuestra alma todavía, o todavía hay barrotes, o saqué un pie pero sigo aquí con el resto de cosas? El Señor dio la libertad, como nos habló Chino en la enseñanza. Somos libres. Soy yo el que tengo que buscar cómo uso esa libertad, cómo salgo de la cárcel. Si yo, de mí depende, porque hermano, así como usted se metió en esa problemática, en esa situación, usted tiene que salir, pero en compañía del Señor. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? ¿No fue el ángel que lo acompañó hasta las afueras de la ciudad? ¿No fue el ángel el que le abrió la puerta y dijo, camine, póngase los zapatos, amárrese la cintura, póngase el manto y váyase? Usted no va solo. Tenemos que ir a lo secreto, tenemos que ir a la intimidad, tenemos que meternos allá en nuestro cuarto y decirle al Señor, Señor, tengo este problema, ayúdeme con esto. Y seguramente que Dios le va a dar a usted el galardón, le va a decir cómo vamos a salir de esa situación. Ahora, fíjese que el Señor, el hombre está diciendo, saca mi alma de la cárcel. Ahora, ¿es un hombre el que me va a rescatar a mí? ¿Es un hombre el que me va a sanar a mí? ¿Es un hombre el que me va a prosperar? No, porque Dios es muy claro con su propósito. Fíjese que dice, como el creador saca o libera o redime el alma de un hombre. ¿Cómo el Señor me va a sacar mi alma de qué? De la cárcel, de la esclavitud, del pecado, de la situación en la que yo he sido presa por el adversario. No es con un hombre, hermano. No es el hombre quien la va a ayudar a usted. No es su esposo, ni su esposa, ni el amigo, ni el policía, ni el panadero. No es el hombre, hermano. Cuando usted y yo le ponemos, es que le tengo fe porque seguro, no. Téngale fe al Señor, téngale fe en su palabra. Pero vamos a un hombre para que haga cosas por mí cuando la Biblia me dice otras cosas. Dice el Salmo 49:7. Salmo 49:7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nadie me puede redimir, nadie me puede liberar, nadie me puede rescatar, nadie me puede sacar de la cárcel de Sin Sin, como dice la canción, sino, dice, ni darle a Dios por su rescate. Señor, es que si usted me da, entonces yo le doy. ¿Quién dijo eso? Si las cosas son de Dios. Señor, yo te doy la luna, pero es mía. Entonces, Señor, te doy el sol y las estrellas, pero eso yo lo creé, porque así somos nosotros.
Eso nos dijeron a nosotros cuando nos estaban conquistando. Si me pidieran ir a la luna, allá iría. Si me dijeran, ay, eso lo haría. Pero ¿qué dice el Señor? Nadie me puede redimir. Nadie puede hacer nada por mí. No es el hombre. Por eso Él dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El 8. Porque la redención de su vida es de gran precio. O sea, ni todo el oro del mundo, ni todo lo que usted quiera podrá redimir, salvar, rescatar y ayudar a una persona porque usted lo quiere. Por eso dice, es de gran precio y no se logrará jamás. Tremendo, ¿sí o no? No, es que yo sé que el Señor me va a usar para hacer esto. Es que el Señor me va a usar para eso. ¿Pero usted ha pasado tiempo en el Señor? No, pues yo me imagino, ¿no? Es que yo me da como el tucutuco, y cuando me da el tucutuco, entonces yo sé que el Señor seguro me va a respaldar. Aquí la Escritura me dice que no hay nadie que pueda comprar mi alma, que no hay nadie que pueda redimirme, no hay nadie que pueda hacer cosas por mí. ¿Por qué? Porque mi vida es de gran precio, porque mi alma es de gran precio. Y dice el 49, dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿De qué nos está hablando ahí el Señor? Está diciendo que el hombre no me puede rescatar, el hombre no me puede redimir, ni tampoco usted le puede ofrecer nada al Señor porque ayude a otra persona. Señor, no, yo no puedo. Entonces yo me comprometo a levantarme a las 4 de la mañana y eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo no puedo rescatar a nadie, hermano. El alma de nadie, porque esas son del Señor. Y solo el Señor sabe de qué manera va a rescatar a esa persona de la depresión, de la angustia, del afán, de la zozobra. Yo no puedo hacer nada. Orar y decirle, Señor, ve a ver usted qué hace. Y por eso dice, para que viva. O sea, si a mí el Señor me va a rescatar, es Él que vino a mi rescate porque me va a dar ¿qué? Vida eterna. Mi alma volverá a estar con el Señor. Porque he sido redimida ¿por quién? Por el Hijo, por su Hijo. Y yo creo en Él, creo en su obra, creo en lo que Él hizo para que mi alma sea rescatada. Por eso no se las dé de Superman ni de Batichica, porque aquí usted no puede hacer nada por nada. Orar para que esa alma que está en la cárcel, que está en las drogas, que está en la condición que está, ore para que sea Dios a través de Cristo quien haga su obra. Lo libere. ¿De qué? De la cárcel. De esa situación que él o ella tomó la decisión de caminar en ese andamio o en esa situación. Nadie nos empuja, usted es la que tomó la decisión de casarse con ese hombre, de comprar esa casa, de comprar ese carro y ahora la están ahorcando y la llaman a las 3, la llaman a las 4 de la mañana, no la dejan dormir. ¿Por qué? Porque usted tomó una mala decisión. Pero el único que nos puede respaldar es el Señor. Ahora, ¿quién es el único que puede redimir el alma del hombre? Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El alma, la voluntad, el derecho a la vida eterna. Y ahora está ¿qué? En una cárcel, en medio de todas las situaciones que el mundo nos tiene ahogados. ¿Y qué dice? Y nunca vea corrupción. ¿Qué quiere decir? Que usted no vea, que no se descompone. No, que usted no vivirá en la muerte eterna. Comida por gusanos y en medio del fuego y su cuerpo con gusanos, pero que dice la Escritura que nunca se apagará y que los gusanos solo es para atormentar nuestra vida.
porque no consumen la carne, sino es para atormentarnos a nosotros. Y dice la Escritura, dice, porque Él vino a qué, el Señor vino, porque la sangre del Señor fue la que nos redimió, que es la de gran valor, es la de gran precio, hermano. Por eso el Señor, la primera venida, cuando Él vino hace 2024 años y hizo toda la obra, hizo toda su tarea, cumpliendo lo que hablaron los profetas, lo que habló Moisés y lo que hablaron los salmos. La palabra del Señor dice que Él nacería en Belén. Y si usted va en Mateo, dice que Él nació en Belén. La palabra del Señor dice que Él llegaría o se iría para Neftalí, Zabulón, para Galilea de los gentiles, lo dice Isaías. Y usted va a Mateo y lo mismo que dijo el profeta, lo está hablando Mateo. Porque todo lo que está allá se tiene que cumplir aquí. Todo, hermano. Que nacería de una virgen, se lo dijo a Isaías y se cumplió. La palabra que nació de una virgen, dice la palabra. Porque todo el antiguo pacto es una profecía de lo que el Señor va a hacer en el futuro para rescatar el alma y el cuerpo de cada uno de nosotros. En su primer venida, Él vino a qué? Y rescató mi alma. Y rescató el alma de todos, como dice la Escritura, de aquel que quiere apartarse del pecado, de aquel que quiere apartarse de su mal camino, a ese yo lo redimo. Los demás, si no quieren, pues váyanse a la condenación. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dice la palabra. Si usted quiere la redención, tiene que apartarse de su mal camino. Si quiere la redención, tiene que empezar, como dice el Señor, empezar a mirar su alma, no a mirar al hermano que está en el error, que está en pecado, que le tiene rabia, odio y rencor. Entonces empiece a mirar su corazón, ¿por qué hay tanto odio y rencor en su corazón? Porque eso, dice la Escritura, no la deja acercarse al Señor. Cuando hay odio, cuando hay amargura, cuando hay ausencia de perdón. Recuerde lo que yo les enseñé a ustedes, que la palabra perdón o la palabra cáncer viene de una raíz que se llama sar. Y en la otra parte tan significa enfermedad, significa pecado. Y para ese cáncer, en donde quiera, es porque hay falta de perdón. Porque eso es lo que habla la etimología de la palabra perdón y cáncer. Recuerden cuando yo se las enseñé. Bien, ahora, ya la Escritura me dice que el Señor vino a ¿qué? A sacar mi alma de la cárcel. Ya quitó el velo, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Ahora, nos estamos preparando ¿para qué? Para que mi cuerpo sea redimido, para que ese abrir y cerrar de ojos del que habla Pablo se cumpla en mí, porque con este cuerpo de pecado no voy a entrar a la presencia de Dios. No voy a entrar a la presencia de Dios. Mira lo que dice Génesis. El hombre desobedeció la palabra y su cuerpo va al polvo de la tierra en naturaleza de pecado. Recuerde lo que dice el Señor en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿en qué condición el hombre vuelve al polvo? En pecado, en delito, separado de Dios y en maldición, porque el Señor dice, maldita será la tierra por tu causa y todo lo que haga no le prosperará. Y si nosotros vamos a enterrar a una persona, entonces, ¿en qué la estamos enterrando? En la tierra de maldición. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dice en la Escritura? Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo, dice la palabra. ¿Qué nos dijo el Señor? Esperen su redención, pero ¿cuál? La de mi cuerpo, la que va a ser transformado. Mi cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado, va a tener esa transformación para poder llegar a la presencia de Dios. Si no, no podemos, hermano. Con un alma libre, con unos pensamientos de la palabra de Dios, con unos sentimientos sanos, con la voluntad que es de Dios, entonces, cuando manda el Señor por nosotros, dice la Escritura que yo voy a ser transformado. Y voy a llegar allá donde nos espera el Señor, fuera de la tierra. ¿Para qué? Para llevarnos a un sitio, esperen ahí, porque ahora vengo a enjuiciar los que se quedaron aquí, los que no quisieron la redención, los que no quisieron lo que yo les estaba ofreciendo por gracia. Ahora es con su vida, ahora es con su hacer, ahora sí son con sus obras, ahora sí. No será fácil, hermano. Y por eso lo dice aquí el Señor en su palabra. El Señor vino, salvó mi alma y nos está preparando. ¿Para qué? Para que mi cuerpo sea redimido. Y cuando seamos redimidos, ¿qué dice el Señor? Somos adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Eso de lo que habla la iglesia tradicional, que todos somos hijos, eso es falso. La Biblia no dice eso. La Biblia me da 3 razones para que usted sea un hijo de Dios, y entre ellas es que usted sea guiado por el Espíritu Santo, entre ellas es que usted crea en el Señor, crea que le hay, y no recuerdo la otra, para que usted sea hijo de Dios. No, yo ya recibí al Señor y entonces yo ya tengo todo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermano? Si la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ya Cristo me liberó. Ya Cristo dijo, prepárese. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, cuando pase todo esto que está mirando, porque nosotros somos esa generación que vamos a ser testigos de lo que dice la Escritura. Así como la generación cuando el Señor estuvo y no creyeron en Él, no creyeron que Él era el Mesías, no creyeron, ¿por qué? Porque ellos estaban esperando uno ¿de dónde? De la tribu de la tribu de David, de Judá, pero que viniera en caballo y a pelear y a dejarlos a ellos solos y todos los demás éramos muertos. Y así no vino el Señor. Por eso ellos no aceptan al Mesías. En esa época, los líderes conocían las promesas. Los fariseos, todos ellos conocían lo que decía el profeta. Pero por el corazón duro, no reconocieron que Él era el Mesías. Y eso nos está pasando a nosotros. El Señor nos dejó unas cosas. El Señor nos está manifestando, el Señor nos está diciendo, y nosotros no creemos, primero que Él volverá, que no confiamos en Él, porque los discípulos, dice la Escritura, que ni los discípulos creían en Él, y menos sus hermanos. Desafortunadamente, nosotros estamos esperando al Señor. Y como hay muchas cosas, muchas falencias en mi fe, hay cosas que yo no creo. Entonces tengo que ir allá, tengo que correr aquí, tengo que correr allá, porque me falta la fe en esto, en la palabra de Dios. Porque no he ido a lo invisible, no he ido a la fe, allá, lo que no se ve, Señor, yo necesito esto, Señor, haga esto, haga lo otro. Yo necesito que el Señor se mueva. Pero si no busco de Dios, porque me preocupa más las cosas físicas.
Me preocupa más lo físico que mi relación con Dios. Que esa necesidad que yo tengo, que tengo que buscar, tengo que dedicarle tiempo en lo secreto para que yo pueda decir, sea libre, sea sano. Siempre me inquietó por qué el Señor cuando hacía sanidad solamente decía 2 o 3 palabras. Pero si usted va a la Escritura, dice que Él cuando hacía los milagros, Él se iba al monte y pasaba toda la noche orándole al Padre, para que pudiera decir, sea libre, abre sus ojos, sea esto. 2, 3 palabras. Las que más tiene son como 7 o 8 palabras del Señor. Y nosotros, en el nombre de Jesús, le damos puño y patada y pellizco y mordisco para poder sanar. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo en lo secreto. Nos falta tiempo con Él. Nos falta tiempo de decirle, venga Señor, y estoy segura que si usted le dedica 2, 3, 4 horas, cuando usted llegue a un sitio, usted habla y ¡pum!, las cosas se dan. Yo no les conté a ustedes el testimonio que yo le había dicho algo al Señor, Señor, me gustaría esto. Y Él me dijo, no hay la capacidad, no se puede. Le dije, pues si a mí usted no me lo da, déselo a mi hija. La prosperidad que yo le estoy pidiendo para mí, que usted me está diciendo que no se puede, entonces désela a mi hija. Y yo le dije a mi hija, le dije, vea hija, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero mamá, vamos a hacer esto y esto. Diga esto. Y seguramente es de Dios, porque yo le dije, yo le sirvo, yo hago su voluntad. Sí, cometo mis errores y mis fallas, pero usted conoce mi entrada, conoce mi salida. Entonces, déselo a ella. Cuando ella dijo, mamá, lo que usted me dijo, eso fue lo que me dieron. Yo le dije, amén. Amén. Yo le dije, simplemente diga esto, mamita, porque esto fue lo que me dijo el Señor y esta fue la negociación que yo hice con Él, con Dios. ¿Ya? Yo dije, ay, mamá, qué bueno, uy, menos mal. ¿Qué le dijo Jacob al Señor? Si fuera Dios conmigo en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir y volviera a casa de mi padre en paz, usted será mi Dios y el bien no será para usted. ¿Y qué dijo el Señor? Claro, yo se lo doy. Se puede decirle, Señor, venga, analicemos esto. Mire esta situación. Y Dios, si es para beneficio suyo, de su casa, y si Dios sabe que usted le ha servido al Señor, téngalo por hecho. No es un pacto, es un compromiso, es un voto, porque con el Señor no se hacen pactos, se hacen votos, ¿ya? O promesa. Pero yo siempre le digo, Señor, no se puede por ese ladito, bueno, entonces dáselo a la otra persona. Y Dios lo hizo. Y eso lo hablé el domingo y el martes me dijo, listo mamá, ya está hecha toda la tarea. Le dije, amén, gloria a Dios, bendito Señor, amén, amén. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que el Señor me está diciendo. Mire, una de las cosas que desde el principio Dios está preocupado es por su alma. Es por su alma. Mire lo que dice Josué 23:11. Josué 23:11, miren lo que el Señor le dice a Israel y luego lo que Jesús nos está diciendo a nosotros en este tiempo. Josué 23:11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. Él no dice el cuerpo, ¿cierto? Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Guarde su alma. ¿Qué quiere decir? ¿Que la coja y la guarde en un cajón? No, que cuide mi forma de pensar, que cuide los sentimientos, que cuide mi obediencia. Porque mire, así como el Señor le dijo que dice, para que mi alma sea sacada, porque si mi alma está encarcelada, yo no puedo alabar al Señor. ¿Sí?
Ahora, si mi alma tiene problemas, miren lo que está diciendo aquí el Señor, dice, para que me ame, para que me ame. Yo lo voy a sacar de la cárcel, yo lo voy a sacar de esa situación, para que usted me alabe, para que usted me sirva, para que usted entregue lo mejor de usted. ¿Y qué dice acá? Dice, con diligencia, para que ame al Señor. Vuelve y juega, hermano. ¿Qué es lo que el Señor dice? Guárdate. ¿Qué le decía el Señor al pueblo? Cuando entres y poseas la tierra, no aprenda las costumbres, no se incline entre sus dioses, no haga esto, no haga eso, porque abominación es para mí y yo vendré contra usted. Y aquí el Señor, ¿qué le dijo? Guarda tu alma, cuide su alma. ¿A quién se la tiene entregada usted? ¿Al mundo? ¿A los deleites? ¿A las pasiones? ¿Quién tiene su alma? Y aquí el Señor nos está diciendo, guardar. Es una orden, la forma como está escrita. Cuide, hermano. No se deje llevar al plano del pleito, al plano de la contienda. Si en su corazón hay cosas que no les están impidiendo amar a Dios, alabar a Dios, entre. Como dice el Señor, trae su ofrenda, déjela y vaya, póngase en paz con aquel que tiene pleito con usted. Pero es ella, no, es usted porque usted es la espiritual. Ella busque, ella póngase en paz con la persona. Porque esa situación a usted ni me puede alabar, ni me puede amar como yo quiero. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿qué dice Jesús? A nosotros que somos su iglesia, a nosotros que somos su pueblo. Dios se lo dijo a Israel, ahora Jesús nos está diciendo a nosotros. Dice Lucas 21:19, por favor. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo voy a ganar mi alma? Con paciencia. Haciendo lo que la Biblia me dice. Poniendo por obra la Escritura. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Que debo transformar mi mente. Debo transformar mi mente y mi corazón para que yo encuentre los cambios que nosotros necesitamos. Mientras no cambiemos mi forma de pensar, esos sentimientos que hay acá por cualquier razón, usted no tendrá resultados con el Señor. No ama a Dios como Él quiere y tampoco le cantará como usted quiere cantar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido una diferencia y empezamos a cantar y viene la persona ahí a la mente? Y llega otra vez la persona con el pleito y usted dice, ay, yo estoy orando y cantando y viene la persona. ¿Por qué? Porque la mente es la que controla todas las cosas. Como yo le digo, la loca de la casa, amárrela a esa loca de la casa que es su mente, que es la que envenena el corazón, que es la que hace muchas cosas. ¿Cuáles son los problemas de las personas psiquiátricas? Porque un pensamiento entró y perseveró. Anoche Darita me decía algo, me decía, porque ella se despertó llorando y llegó a mi cama. Nona, tengo mucho miedo. Y yo me desperté y dije, ¿por qué? Es que tuve un sueño muy feo, Nona, un sueño muy feo. Entonces yo dije, tranquila, acuérdese que en esta casa vive Papito Dios. Dios es el que está acá. El diablo no puede venir a atormentarnos. El diablo no puede estar acá. Y al otro día ella me dice, es que ese pensamiento, ese sueño que tuve, lo tengo aquí, Nona. Y cada rato lo recuerdo. Entonces, ¿qué hago, Nona? Entonces yo le dije, pues sencillo, Dara. Cada vez que venga ese sueño que tuvo, dígale, Papito Dios tiene mi mente. Piense algo bonito. Piense algo bonito que le haya sucedido. Piense algo agradable. Cambie ese pensamiento. Cambie ese sueño diabólico que el enemigo le atormentó y ponga la palabra de Dios.
Ponga algo bonito, algo que usted haya vivido, piense en su mamá, piense en su tío, piense en algo agradable. Y cada vez que llega el sueño, usted lo cambia por algo diferente. Y seguramente se va a ir y usted no va a sentir más miedo ni temor. Porque así juega la mente. Una vivencia, una situación, ¡pum!, quedó y tras el perfume y usted, ¡pum!, la palabra y ¡pum!, recordó la acción y ¡pum!, recordó, y eso es lo que rumea en nosotros y no nos deja vivir en paz ni con el hermano, ni con usted mismo, ni con Dios. Por eso aquí el Señor dice en su palabra, dice, con paciencia usted va a ir cambiando ese pensamiento, esa emoción, esa voluntad que se revela contra las cosas de Dios. Es con paciencia, hermano. No espere cambiarlo de la noche a la mañana, porque así no funcionan las cosas. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, mi alma ya fue libre, ¿cierto? Porque el Señor lo dijo. La obra del Señor, la muerte, la resurrección, eso fue, ¿para qué? Para rescatar las almas, para ir a la tierra y sacar a aquellos que murieron con la esperanza de una resurrección y de una salvación, ¿ya? Y ahora nosotros sabemos que el Señor nos ha dado esa libertad. Y ahora a mí me toca que empezar a decir, bueno, tengo la raíz con esto, porque un día le dije a usted, creo que di una enseñanza que llama, ¿usted tiene ombligo o usted tiene cordón umbilical? Si usted tiene ombligo es porque usted ya cortó con esas cosas. Si usted tiene cordón umbilical es que usted para todos los lados se lleva la situación, la problemática, es que me voy a vivir a un país porque no me aguanto aquí, pero es que el problema no es aquí, el problema es su corazón, el problema es su mente. A donde quiera que vaya usted se lleva la valija. ¿Ya? De pronto empieza a hablar en otro idioma, pero el problema es igual. ¿Ya? Le pone distancia con la persona, pero el problema lo lleva usted en el corazón y en la mente. Entonces, por eso es lo que dice aquí el Señor, nos toca trabajar. ¿Para qué? Para que esa forma de pensar, para que esa manera de sentir, para que esa voluntad de Dios se dé en la obediencia y yo sea, ¿qué? Redimida en mi cuerpo. Para que mi cuerpo sea redimido. ¿Usted cree que Dios o el Señor va a darle la redención a una persona que está cometiendo pecado? Porque la Biblia dice que la redención, el Señor vendrá y mandará a hacer redención a aquel que ha tomado la decisión de apartarse del pecado, dice la Escritura. Si nosotros tomamos la decisión de apartarnos de idolatría, de todo, de las cosas del hombre, de allá, pues espere su redención, hermano. Espérela. Porque eso lo dice la Escritura, porque hemos tomado la decisión de que de apartarnos de ese estilo de vida, del mundo, de todo lo que el hombre está dando y de todo lo que hay allá, que es fácil desviarme de la fe que cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Entonces, podemos resumir, vamos entendiendo ahí, ¿cierto? Ya sabemos que mi alma está redimida siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de empezar a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y mi alma está formada por pensamientos, emociones y voluntad. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Por eso el Señor está diciendo, guarde su alma. Y también nos está diciendo a nosotros que con paciencia yo tengo que ganarla. Tengo que ganarle la batalla, porque el espíritu que mora en mí es el cobarde. No, es el espíritu de poder. Y luchamos y batallamos y le decimos no, no al sueño, no a la pereza, no, tos, como habla por ahí. Si tiene mucha tos, vaya, tómele araje. Mientras tos, dígale que no, que no y que no. Ahora, ¿qué podemos resumir? Dos cosas. El alma es redimida en la primera venida del Señor, según lo que dice Mateo 18:11, que ya lo leímos. El cuerpo será redimido en la segunda venida, es decir, cuando el Señor mande por nosotros, ahí es donde el cuerpo va a ser redimido, va a ser cambiado. Ya no soy de naturaleza pecaminosa ni natural. Ahora mi cuerpo es que
lo que dice, creo que es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Que usted sea un alma viviente? No, sino que seamos espíritus vivificados por la palabra de Dios. Porque ya mi alma fue redimida, fue sacada de la cárcel. Y ahora el Señor está diciendo, prepare su redención, prepare que su cuerpo sea redimido en el tiempo postrero, dice la Escritura. Por eso el Señor dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Y esta otra que es Colosenses 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos dio el Señor con la muerte, con la resurrección, con el ascenso del Señor? Y cuando vuelva el Señor, dice, sabiduría, justificación. Y la justificación es la gracia que el Señor nos da cuando creemos en la obra, y por la obra del Señor nosotros tenemos su gracia. La santificación, que es este proceso en que nosotros estamos, que tengo que lavarme, tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar lo que el Señor me dice que debo cambiar. Y lo último, ¿qué dice la Escritura? Su redención. Fíjese que Dios tiene un orden según como nos dice la palabra de Dios. Y para empezar a caminar en nuestra santificación, necesitamos que ir a las aguas, porque el Señor se lo dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, pero primero del agua. Necesitamos nacer del agua. ¿Para qué? Para que cuando usted salga, entonces el Espíritu Santo dice, voy a empezar a hacer la obra con usted, si usted quiere. Si usted quiere cambiar, si queremos salir, si queremos disfrutar de la gracia, de la gloria, de los favores del Señor, pues una vez, porque Jesús fue bautizado y luego vino el Espíritu Santo. Y luego fue y se enfrentó con el adversario. Y de ahí se fue a Galilea de los gentiles a cumplir lo que decía la Escritura. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 12, que me gusta muchísimo, Juan 12, del 48 al 50, dice, yo no vine a hablar por mi propia voluntad. Yo vine a hablar lo que Él me dijo y a decir lo que Él me mandó. Por eso en el madero, cuando el Señor estaba en el madero, Él dijo muchas cosas. Y entre ellas, cuando dijo todo está consumado, es decir, hasta aquí se acabó las cosas de la carne, ahora vamos a empezar con la parte espiritual, para que cada uno de nosotros seamos espíritus vivificados por Él. Por eso vino el Espíritu Santo sobre nosotros, pero necesitamos ese requisito, no es de salvación, es la base para que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en usted. Si no fuera importante, ¿por qué el Señor los bautizó en el mar Rojo? Al pueblo de Dios en el Mar Rojo, ¿cierto? Fueron bautizados. Esa generación, la generación que salió, ¿y cómo bautizó los que nacieron en el desierto? ¿Cuándo los bautizó? Cuando pasaron el Jordán, los que habían nacido después de la salida de Egipto, del desierto, hacia la tierra prometida, cuando el río se abrió y ellos pasaron, ellos ahí fueron bautizados. Por eso es importante, hermano.
Y luego el Señor dijo, bueno, ahora entonces vaya, tomen posesión, yo voy delante, yo estoy con usted, yo peleo su guerra, no busque usted, porque cuando usted busca defenderse y usted misma toma la sartén por el mango, Dios no hace nada porque usted ya tomó venganza. Por eso déjele las cosas al Señor, deje la amargura, el resentimiento y la pelea, es que me la va a pagar. ¿Quién pierde? Ve que usted ahí en ese momento le permitió al diablo que entrara, usted le abrió la puerta al adversario. Y dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 15:51, permítame, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que murieron son los primeros que van a resucitar, ¿pero qué? En un cuerpo glorificado, en un cuerpo del Señor. Porque el mismo cuerpo que resucitó Jesús es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. Porque ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorificado, es con el que Él se encuentra arriba en el reino de los cielos. Y ese es el que Él nos va a dar a nosotros para que nosotros podamos estar con ellos. Y dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Que usted tenga el carácter, que crezca en el carácter de Cristo, porque el tronco del árbol representa el carácter de las personas. Y lo que el Señor quiere es que usted cambie su carácter, su temperamento, que deje que el Señor obre en usted. Porque ese carácter transformado, ese carácter cambiado es lo que le va a permitir estar en el Señor, y el Señor hará que hasta sus peores enemigos estén en paz con usted, como dice la Escritura. Y dice, ahora encontré esto que me pareció muy bonito, dice, ¿quién fue el primer hombre que clamó a Dios por su redención? Y de ahí fue donde el Señor se cogió para que en Set se empezara a dar ese privilegio de la redención. Porque cuando nació Set, ya Caín llevaba años luz. Tenía muchos años y ya tenían ciudad, ya tenían sus dioses, estaban construyendo Babel. Fíjese que el primer hombre que clamó desde la tierra por el Señor, porque fuera redimido, fue Abel. Por eso en Génesis 4 Dios dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mi sangre clama, hermano. La voz que Dios oye es la de mi sangre. Mía, la mía. Por eso hay que ir a buscarle para que Él escuche el sonido de mi voz que está en donde, en mi sangre. Por eso el Señor dijo, porque la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Y la sangre qué es? La vida. La vida de Él está clamando, y por eso yo voy a venir, voy a responderle, porque un justo murió por la avaricia, el odio y la amargura de otro. ¿Y qué dice en Hebreos 12:24? No es por la sangre de Abel, no es por la sangre de él que clamó. Ahora, la que cuenta delante de Dios es la que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es la sangre que está delante de Dios clamando por nosotros? La sangre del Señor, la sangre del Cordero, la vida del Señor que está representada en la sangre. Si yo estoy con Él, cuando yo clame, Él me va a escuchar. Porque mi sangre clama delante de los oídos del Señor. Y nosotros no estamos orando para que mi sangre clame delante de Dios y diga al Señor, está clamando a mi hija, a ver, vamos a mirar qué le pasa a esta niña, por qué llora, qué quiere, en qué le puedo ayudar. Por eso lo que dice el Señor,
con la obra del Señor Jesús, ya ahora nosotros no somos almas vivientes, ahora nosotros somos espíritus vivificados por la palabra del Señor. Y eso nos está dando todo este caminar en el Señor. Todo esto, hermano, por eso en la primera venida el Señor vino a rescatar el alma que estaba en la cárcel. Por eso el diablo le dijo lo que le dijo, y por eso el Señor dice, yo vine a rescatar al perdido. Yo vine a rescatar, como le dijo el Señor en Isaías. Vine a abrir los ojos de los ciegos, vine a abrir los oídos, vine al que de corazón duro, al que está en mal camino, al que sus obras con las manos son malas, al que su corazón está endurecido. Por ese yo vine, porque está perdido. El Señor no vino por el sano. Él mismo lo dice, yo vine por el enfermo. Yo vine por los perdidos, yo no vine por aquellos que se creen santo, 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 santo. Él vino por nosotros porque estábamos en pecado. Y todavía está haciendo una obra porque en algunos momentos y constantemente estamos cometiendo fallos. Pero como yo ya cumplí con un requisito, entonces yo ya estoy lavada. Y cuando cometo falta, yo digo, Señor, perdóneme. Sí, claro, porque mientras estemos en este cuerpo, Dios sabe que vamos a cometer fallas. Pero lo que Dios va a mirar es la intención de su corazón, que usted quiere salir, que usted quiere redimirse, porque no queremos seguir cometiendo pecados para ofender. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, hermano, si las decisiones de nosotros nos han llevado a que mi alma esté en la cárcel, entonces no hay libertad para que usted ame a Dios y no hay libertad para que nosotros, ¿qué dice la Escritura? Amar a Dios. ¿Y la otra cuál es? No, la otra que dice ahí, ni para que me ame ni para que me alabe. Esas son las dos cosas que me impiden que mi alma no esté direccionada con Dios. Si mi alma está en la cárcel, hay dos cosas. Usted no alaba con libertad y usted no ama a Dios. Eso lo dice Pablo o lo dice uno de los profetas del Señor. Si yo digo que soy de Dios, ¿por qué practico el pecado? Porque el que ama a Dios no practica el pecado. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que si mi alma todavía está en la cárcel, a pesar de que el Señor nos dio libertad, hoy queremos hacer lo que hizo Pablo, lo que hizo Silas, lo que hizo Pedro, cantar, orar hasta la medianoche. Y tú enviaste a un ángel para que lo sacara de la cárcel. Y tú mismo abriste los barrotes porque esas almas estaban encarceladas. Porque esas almas estaban allí, producto de alabar, de predicar y de enseñar la buena nueva. Tal vez todavía nuestra alma está cautiva en algún pecado de su alma o en alguna obra de su cuerpo. Que este sea el momento en que usted le pida al Señor que libere su alma de una tristeza profunda, de una angustia, de un afán. ¿Cuál es la razón por la que su alma está triste, afligida y acongojada? ¿Cuál es la razón por la que no alabamos a Dios y no lo amamos como Él está buscando y nos está diciendo y nos está pidiendo? Usted es la única, o nosotros somos los únicos que sabemos en dónde todavía tenemos problemas en nuestra alma. Señor, permítanos que nuestra alma, como dice la Escritura, sea guardada, pero que la podamos ganar, porque esa es tarea mía, Señor, de sacar de mi mente, de mi corazón, y aprender a obedecer lo que dice la Escritura. No quiero seguir siendo presa de una situación, de una palabra, de una actitud, de un comportamiento, porque
No puedo agradarte, Señor. No puedo cantar con libertad. No puedo amarte como tú quieres que yo te ame, Señor. Gracias por la redención de mi alma, Señor. Y gracias porque tú nos mandas a preparar para que nuestro cuerpo tenga redención eterna, como dice la Escritura. Para que este cuerpo de carne, esta alma viviente, se convierta en un espíritu vivificado. Para vivir eternamente contigo, Señor, y poder experimentar todo lo que habla la palabra. Así como tú utilizaste cosas en el Antiguo, en el Nuevo también hay una serie de cosas para empezar a cuidar nuestro cuerpo, Señor. El último mandamiento, tú dices, Señor, y habla de la codicia, habla de robar, habla de no amar y no respetarte a ti, Señor, no honrar a nuestros padres. Preferimos el mundo, sus deseos y sus pasiones. Sí, Señor, hemos confiado, hemos depositado nuestra confianza en el hombre, en una persona, en una entidad, y no en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Así como tú me enseñabas que lo invisible es la fe, pero cuando yo creo, cuando yo oro, cuando yo busco, cuando yo hago, se hará visible. Por eso tú dices que lo que se ve no tiene necesidad de pedir porque ya se ve. La raíz del árbol no se ve, el tronco, las ramas es lo que se ve, pero producto de una tarea invisible como es la raíz. Y la raíz siempre empezará a descender sobre la tierra, debajo de la tierra, buscando una fuente de agua. Y cuando la encuentra, se conecta. Y de ahí en adelante, esta raíz conectará y llevará el agua, el néctar, y todo lo que esa rama y esa parte de árbol, ella es la que lo alimenta. Por eso lo que dice el Salmo y lo que dice Jeremías, junto a aguas somos plantados junto a las aguas, Señor, como árboles plantados junto a las aguas. Por eso yo le invito a orar, porque la Escritura dice que cada vez que oramos nos hacemos fuertes en nuestra raíz. Y esa oración se formará parte de la raíz y empezará a buscar la fuente que hay en nosotros, esa de la que nos dijo Jesús, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y esa oración buscará, entrará, hará para poder que eso invisible, eso que pedimos en lo secreto, pueda salir en público, Señor. Lo visible, lo invisible se hará visible, Señor. ¿Qué es lo que hay invisible? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Dios lo hará. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar de acuerdo a su plan y a su propósito. Gracias por su obra de rescatar mi alma de la cárcel. Y gracias porque nos estás preparando en compañía de su Espíritu para que nuestro cuerpo sea redimido y tenga la redención eterna, como dice la Escritura. Gracias, Señor, por la palabra, por la instrucción, por todas las cosas que tú nos regalas todos los días. Hoy levanto mi mano, Señor, en señal de alabanza, de adoración, de exaltación. Hoy, Señor, te pido por Elina, por mi hija, Señor, gracias por responder. Gracias, Señor, por responder y por respaldar, Señor, la palabra. Porque como dice la Escritura, que cuando el profeta habla de parte de Dios, se cumplirá. Y en eso se conoce la profecía, que es de Dios cuando se cumple. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestras hermanas en Bogotá. Bendígalas, guárdalas. Tú conoces los anhelos, tú conoces lo que quiere cada una de ellas. Y que todo eso sea conforme a su palabra, Señor. Que sea para edificar nuestra vida para ti. Porque a veces pedimos cosas para la carne, Señor. Pero no me glorifica, no me permite crecer como ese árbol, Señor.
como ese árbol que tiene solo dos medidas, el grosor y la altura, Señor. Por eso ayúdanos a crecer como árboles plantados, como dice la raíz de cedro, Señor, como plantío de Jehová, Señor. Bendiga las hermanas de Piedecuesta, Señor, ayúdelas. Tú conoces las necesidades que hay en cada una de ellas, en sus casas, en sus familias. Que esas ramas, Señor, esos árboles que somos nosotros, abre los ojos espirituales para que podamos ver lo físico, para que podamos entender lo que tú quieres hacer en nosotros, para podernos ir con él. Igualmente, Señor, oramos por los hermanos que están aquí en nuestro culto, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus adversidades, sus luchas y sus batallas, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo una obra en sus casas, en sus vidas, Señor. Igualmente por los hermanos que están en nuestra red, Señor. Bendígalos, Señor. Solo tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Afecto, valía, compañía, amor, cariño, prosperidad. Y viene a mi mente en este momento, 3 de Juan 3. Amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tú alcances como crece tu alma. Bendiga, Señor, prospera nuestra alma, porque el alma es la que tiene que prosperar. Y cuando prospera el alma, entonces mi cuerpo podrá ser redimido y podrá basarse en la voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga nuestra nación, bendiga los países, Señor. Bendecimos su nombre, exaltamos su gloria y su poder. Gracias, divino Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.